La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça
commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Le spectacle n'est pas bien, Granusa, excelencia en nutrición animal. ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Jarro Café. Hoy tenemos novedades en muchos aspectos, pero quiero volver a poner el foco mío y el de ustedes, si escuchan, a esto que se denunció en la Argentina. Una organización de abogados y peritas psicólogas, y digo en femenino porque así está en la denuncia de la Fiscalía Argentina, en donde esta organización, cuando veía un conflicto de pareja, de separación y de pelea por los niños y por los bienes, ofrecían sus servicios, dice la imputación fiscal, a mujeres en proceso de divorcio para obtener informes médicos y psicológicos que indicaran abuso sufrido por alguno de los hijos de la pareja, usando la pantalla de una ONG y así meter en prisión al padre. Trabajan de manera conjunta en un sinfín de causas, dice, de causas por abuso, en que figuran menores involucrados, efectúan denuncias falsas y llevan adelante escraches y difamación contra los denunciados en distintos medios de comunicación y en redes sociales. Este grupo de personas, abogados y psicólogas, desarrollan maniobras para mantener en el tiempo la falsa imputación del delito de abuso sexual. Ya les comenté esto. Pero ayer, o antes de ayer, la actuación de esta señora, que es la que hizo saltar todo, una señora que utiliza a esta organización, que aliena a su hijo para que éste
lo acusa el padre de abuso sexual. El papá pasó 3 años y medio en la cárcel, o 3 años, o 2 años y medio en la cárcel y 6 años en libertad en prisión domiciliaria. Y después el hijo sale a contar, ya es adulto el hijo ahora, que él mintió, que su mamá le obligó a que mienta. Y después se revisa la causa y se encuentra las fallas que hay en los peritajes psicológicos y compañía. Pero es todavía peor el caso había sido, porque le hacen una nota al papá de la mamá que utilizó a su hijo para destruir al padre. Y el papá cuenta que él no estuvo de acuerdo con lo que estaba haciendo su hija. ¿Y qué hace esta señora, esta hija de puta? Lo acusa al papá de haberle violado a una sobrina, usando el mismo esquema. Se habla de muchas cosas en la nota, pero todo tiene relación a esto que les estoy contando. Así que me tomé el trabajo de bajar el video para que, bueno, es un video, pero lo importante es lo que se dice en el video, no lo que se ve. Lo que se ve son rostros, gente que está sentada hablando. Escuchen. Dale, así fue el encuentro, vamos. Primero que nada, que yo vine acá literalmente a pasar el sábado y bueno, nada, lo llamaron a mi abuelo ahora recién del medio y me acabo de enterar que estaba en vivo ahí también justamente mi papá, así que esto es lo más parecido hasta el momento que tuvimos a un encuentro. Así que sí, de vuelta, toda esta situación nos está moviendo, creo que sentimentalmente y emocionalmente a todos. Está siendo complicado también dormir, porque es dormir soñando en esto, pensando en esto, comiendo pensando en esto. Es una situación que la verdad que es muy conmovedora, digamos. Pero sí, es algo que nos está atravesando a todos y más ahora con la investigación abierta sobre esta nueva imputación. A ver, contá detrás de escena, todo esto estaba lleno de serio que no lo podía creer tampoco, lo miraba Pablo Ghisoni. Fue en tu programa del día sábado. Exactamente, la idea era, lo invitamos a Pablo Ghisoni y él no sabía de este Zoom. ¿Por qué? Porque el que iba a hablar era el abuelo, Juan Vázquez, padre de Andrea Karina Vázquez. Y lo que iba a contar Juan Vázquez era la situación también que él vivió, donde su hija lo acusó de un delito que no cometió, lo acusó de supuestamente haber abusado de una sobrina. Entonces, lo que describía Juan Vázquez era esa situación similar a la de su ex yerno, que tuvo que vivir, y describía que Andrea Vázquez, todo aquel que se le opone o piensa distinto es su enemigo. Y lo que pasó acá es que de casualidad había ido a visitar a sus abuelos Tomás, él que había declarado en contra de su padre cuando tenía 6 años. Vamos a escuchar al ex suegro de Ghisoni. Exactamente, dale. Juan Vázquez. Mirá. Juan, ¿a vos te hizo lo mismo tu hija con una denuncia, puede ser? Sí, mira, hace unos meses, precisamente, me acusa de una posible violación a una sobrina mía, que es totalmente falso. Es decir, quiero aclarar una cosa. Mi hija, a toda persona que no le da la razón, el 100%, la maltrata. La toma como enemigo. Que la ubica lo acusa de pedófilo, en una palabra, somos todos pedófilos. Jueces que se atrevió a fallar a favor de Pablo Ghisoni es el doctor Damián Luyo. Es un juez de familia. ¿Saben dónde está hoy Luyo? Destituido. Además está acá en el estudio. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Usted fue destituido, cierto? Estoy suspendido. Suspendido. Estoy suspendido. Usted había fallado a favor de Pablo Ghisoni. Yo intervine en las causas de Pablo Ghisoni y de Andrea Vázquez. Cuando me llegan las causas, en ese momento los 3 hijos estaban con Pablo Ghisoni. Sí. Aclaro que todo lo que voy a decir ya es público, por el motivo de las causas que son de familia, son reservadas, por lo cual la información que te puedo dar ya se hizo público tanto por Andrea Vázquez como por Pablo Ghisoni. ¿Usted falló a favor de Pablo? Yo fallé a favor de Pablo en varias ocasiones. Los chicos estaban con él, había un régimen de comunicación a favor de la madre. En ese régimen de comunicación yo traté, sabiendo los antecedentes de la señora Vázquez,
los incumplimientos sistemáticos a las órdenes judiciales, tratábamos de dotar de todas las garantías como para que funcione. ¿Qué es lo que sucedía? Funcionó al principio, 1, 2, 3 encuentros, cuarto encuentro, los dos más chicos no quieren volver, la madre los convence que se queden con ellos y el más grande, que es Francisco, por sus propios medios se vuelve con el padre. A partir de ahí yo ordeno una orden de reintegro a favor de Pablo Gisoni. Esa orden es confirmada por la Cámara y cuando yo la voy a efectivizar por la fuerza, porque Andrea Vázquez voluntariamente no se atenía a las órdenes judiciales, ahí me denuncian como hecho nuevo la formación de esta famosa causa penal, que es por la cual él está detenido 2 años y medio, 3 años. Entonces, eso ata un poco de pies y manos al actuar de la justicia de familia. Claro. Pero bueno, la cuestión es que a partir de que yo empecé a sacar cuestiones que no le eran gratas a Karina Vázquez, Andrea Vázquez, empiezan a hacerse primero una serie de hostigamientos hacia mí en redes sociales y luego... ¿Quién lo hostigaba? Porque esto es fundamental, ¿eh? ¿Quién lo hostigaba? Había toda una corriente de pensamiento, a la mujer hay que creerle. Siempre hay que creerle aunque mienta, Sí. ¿no? Vos le tenés que creer siempre, pero mira que está mintiendo, las pruebas dicen, pero igual hay que creerle. Mira, Esteban, A ver. yo te comento, hay un aparato, que es lo que hablaba recién Carvajal, que realmente yo puedo dar fe que lo viví en carne propia. Las presiones que uno sufre tratando de cumplir su función. No solo las presiones, porque uno se... ¿Qué tipo de presiones? ¿Presiones de qué tipo? No, presiones desde que vos estás llevando una causa y empiezan a ametrallarte desde ONG, desde otros organismos. ¿Qué ONG? ONGs que no tienen un nombre reconocido, Sí. que son como estas organizaciones que Andrea ¿Esta ONG Vázquez- Mami? Sí, ella se hace llamar Madre Protectora. Sí. Siempre se hizo llamar Madre Protectora y generó toda una corriente en donde, como lo dijo el mismo padre, recién lo estábamos viendo, el que no estaba de acuerdo con ella pasaba a ser atacado de todas las formas posibles y luego tratado de eliminar directamente del escenario. ¿Le cayó ¿no? como barra bravas al despacho, es cierto eso o no? Al tribunal anterior al que intervino antes que esté la causa en el juzgado de familia 5, del cual yo soy titular, directamente barras bravas esperaban a los jueces a la salida y los agredían, tenían que salir escondidos, jueces que también tuvieron juris de enjuiciamiento. Después me tocó a mí. Karina Vázquez me lleva a la Secretaría de Enjuiciamiento y porque estaba disconforme y con cuestiones de que ella decía irregularidades procesales, que faltaba perspectiva de género al juzgar, cosas que yo tenía todo avalado por el superior, por la Cámara de Apelaciones. No contenta con eso, yo me separo, se mete en mi vida personal, yo me separo de mi exmujer, Paula Verónica Fernández, y ella se contacta con mi exmujer y le ofrece todo este aparato que estaba hablando Carvajal para hacerme una denuncia falsa personal a mí por violento. Espera, yo no conocía esto. Es decir, usted falló que los nenes estén con el padre. Lo destituyen o lo suspenden. Me suspenden. Lo suspenden. En ese interino, usted en su vida familiar rompió la relación con quien tenía. Te hago una aclaración. Sí. A mí me suspenden luego de que mi ex mujer, utilizando el mismo aparato de Andrea Vázquez, utilizando sobre todo a un perito psiquiatra que está muy cuestionado. ¿Cómo se llama? Enrique Stola. Enrique Stola es un psiquiatra que desde el principio de la causa de Andrea Vázquez desestimaba e impugnaba cualquier pericia oficial. O sea, la misma asociación, digamos, para no hablar de asociación ilícita. Asociación, digámosle. que armó la denuncia contra Pablo Gisoni, se la ofrecieron a su exmujer para que le arme una denuncia a usted. Exactamente, que de hecho la concretó. Y a partir de esa denuncia me suspenden a mí porque no solo la denuncia, sino que primero con el mismo modus operandi actuaba Fernández, mi exmujer, de la misma manera que Vázquez. ¿Y quién forma parte de esa organización? Usted me dijo Stola, ¿y quién es más, doctor? De lo que yo tengo entendido, Sí. la periodista y psicóloga que está a cargo hoy de género de La Matanza, Sí. Liliana Hendel. Liliana Hendel.
Liliana Hendel se ocupó de, a mí, Forma parte me del municipio mató en las redes de La Liliana Matanza. Hendel. Forma parte del municipio de La Matanza. Pero si en La Matanza el intendente está acusado por abuso simple, no, estoy perdido yo. Sí, eso ¿O es no? bueno, esa es la contradicción más grande que hay. ok. Te digo más. Si nos fijamos en la página institucional de la Municipalidad de La Matanza, en la parte de género, está Andrea Karina Vázquez, está como titular Liliana Hendel, y está la última abogada, la que incluso estuvo en el jury que me inician a mí. Sí, ¿quién es? Se llama Piermarini, de apellido. María Florencia Piermarini, que fue la titular del directora CPB, del Servicio Penitenciario Bonaerense. Exactamente. Esta gente, hay muchos más actores involucrados. Ahí vimos el doctor Gallego. ¿Tiene algo que ver con esto o no tiene nada que ver? El doctor Gallego intervino antes de que la causa llegara a mi juzgado. Tengo entendido que el doctor Gallego, en potencial lo voy a decir porque no puedo corroborarlo, pero tengo entendido que el doctor Gallego ofrecía servicios jurídicos y mediáticos. Está en un expediente, esto yo lo leí. Nombran a otro abogado. Como el abogado no está procesado, no lo voy a nombrar. Otro abogado muy Y tampoco conocido. Gallego. Gallego tampoco. No, ninguno. Pero a Gallego lo nombró Pero Gisoni. vos sabés que... Pero a Gallego lo nombró Pablo Gisoni. Sí. Acá, yo lo entrevisté, lo nombró él. Diga lo que quiera. ¿Te puedo decir algo Diga más? lo que quiera. Para que se dimensione un poco de lo que era trabajar con esta gente. No solo el tema de los barrabravas, era el tema de desprestigio constante, por redes, marchas, carteles. Y te explico algo, la abogada del niño, yo a los 3 chicos le designé abogadas del niño. Cuando el chico mayor se vuelve por sus propios medios con el padre y los otros 2 se quedan con la madre, la abogada del niño de Francisco, el mayor, a los 2 días le destruyen el auto en la puerta de su casa. Le destruyen el auto. Sí, vamos a ver esto, Carabay. Ponelo al aire. Esta es la página oficial del municipio de La Matanza. Exacto. ¿Quién es esta señora? Autoridades. Esta es Liliana Hendel. Sí, yo la verdad que no recuerdo dónde laburaba, chicos. En TN. En TN, Liliana Hendel, sí, secretaria de la mujer, en La Matanza, secretaria de la mujer, pero sí está acusado de abuso simple el intendente. Bueno, yo no puedo creer. Bueno, este chico la verdad que no lo conocemos, todo bien. Nada que ver. Disculpen lo que está nombrado, que parece ahí, no tiene nada que ver. Y ahí está, doctora Andrea Vázquez, que es la ex de Gisoni, y Florencia Piermarini, que fue titular del Servicio Penitenciario Bonaerense durante el gobierno de Felipe Solá. Te hago una aclaración. Vos fíjate que a mí me llamó la atención en esta placa institucional de la municipalidad. O sea, perdón, son todos kirchneristas, digamos. Esto Evidentemente, corre por mi cuenta. No, La Matanza es un municipio kirchnerista. Después ya hablan de otras cosas, pero un juez le da al padre la patria potestad y los hijos tenían que ir a visitarle a la mamá una vez por semana. Van una vez bien, 2 veces bien, 3 veces bien. A la 4ª vez la mamá le quiere retener a los 3 nenes. El mayor no quiere, se va otra vez junto a su papá y a los 2 más chicos los deja, les lava el cerebro y le hacen denunciar al papá. El juez que había otorgado la patria potestad al papá, entonces lanza una orden para que la mamá devuelva a los hijos. ¿Y qué hace? La mamá plantea una causa penal contra el papá. En ese interín, el juez se separa de su señora y esta organización va junto a la señora del juez y le dice, vamos a cagarle a tu marido de esta forma, y la señora accede, la señora del juez, ya esta vez, y así le denuncian al juez y el juez está suspendido ahora por una denuncia falsa de su propia señora de la cual se separó en el interín del juicio. Un quilombo. Y después hay un montón de feministas y gente de la izquierda que dice que las denuncias falsas no existen. Es una industria impresionante. Muy bien, eso quería compartir con ustedes de entrada. A ver qué foto me mandó Julio, no se quiere ir. Ya son muy repetidos los memes de Julio. Ya son demasiado y repetidos.
Pero está bien. Bueno, vamos a hablar hoy de algo que mucha gente no sabe. Si uno va a Cuba, se sorprende por la belleza de sus playas, por la belleza del mar, el Caribe en pleno, el Caribe a pleno, esas aguas verdes, de distintos tonos de verde, en algunas partes transparentes, la temperatura ideal para pasar el verano, y eso es muy sorprendente, muy lindo. Pero también se sorprende por algo. Si uno va a Nueva York, o a Londres, o a París, siempre va a encontrar gente pobre. En algunas ciudades más, en otras ciudades menos. Lo que te sorprende en Cuba es que todos son pobres. Todos, menos un 2% de la población. Y todos viven de manera paupérrima. Y en ciudades como, por ejemplo, La Habana, la capital, hay un montón de edificaciones de la época previa al castrismo, que ahora están prácticamente en ruinas, pero está lleno de gente viviendo. Solo en este 2025 ya hubo 4 derrumbes, porque van cayendo esas casas. Solo que no se publicita. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Cuba es tan pobre? Con todas estas bellezas naturales que tiene. Y realmente la explicación es el socialismo de Fidel Castro. Cuba llegó a ser un país con un futuro realmente prometedor. Estoy hablando de principios del siglo XX. Cuba gozaba de una economía que crecía entre el 10 y el 12% del PBI al año. Gracias a la exportación de azúcar, que era su producto estrella en ese momento, al tabaco, que era la segunda mayor fuente de riqueza, y en ese momento al turismo, que era la tercera, y estaba incipiente y estaba creciendo, la tercera fuente de riqueza. Las islas paradisíacas, las playas, la elección de un montón de norteamericanos para venir a vacacionar en ese paraíso iba increciendo. Un lugar hermoso, placentero para miles de turistas y con una infraestructura turística que crecía a pasos agigantados. O sea, todo parecía indicar que Cuba tenía un futuro próspero con una población consistente principalmente en una clase media pujante. Para colmo, en Estados Unidos se prohíbe la venta de alcohol, la famosa ley seca, ¿verdad? Y eso le dotó de mayor atractivo todavía a Cuba, que tenía su ron, que también pasó a ser un producto estrella. Todo el mundo venía a Cuba para chupar, ¿verdad? Todo hacía suponer un futuro brillante. Esa pequeña isla comenzó a florecer y de un momento a otro había calles, autopistas bien pavimentadas, repletas de autos, último modelo, todos autos norteamericanos gigantescos, y los hoteles de lujo iban construyéndose a gran velocidad. Cuba llegó a ser un símbolo de progreso para la región caribeña. Parecía que iba a formar parte del pequeño grupo de países con ingresos altos y estabilidad económica. El Producto Interno Bruto per cápita de Cuba
era de $2.600 estadounidenses en 1958. Perdón, 1950. Ese Producto Interno Bruto era superior al de todos los países de América del Sur. Superior al de Argentina, superior al del Brasil, superior al de Panamá. Fueron tiempos únicos para los cubanos. Pero como sabemos, lamentablemente, la historia, la prosperidad, iba a dar un giro de 180 grados con la llegada de un líder que no solo condenaría la prosperidad de la nación, sino que además metería a sus ciudadanos en una de las dictaduras más largas y crueles de los tiempos modernos. La dictadura castrista. La historia de Cuba es tan extensa como compleja. Hay, por supuesto, muchas maneras de abordar esa historia, pero hay una sola manera de entender esa historia. Vamos a hablar primero de algunos hechos anteriores a la llegada de Fidel Castro al poder. Así se comprende cómo pasó eso, ¿verdad? Vamos a empezar por un señor que se llama Cristóbal Colón. Ahí empieza la historia de la isla con ese nombre. En 1492, Cristóbal Colón llega a las costas de Cuba y desata el inicio de la venida de los españoles a América. Hay que decir también que al contrario de la leyenda negra, al contrario de lo que hicieron otros países en otras partes del mundo, y también acá, en América del Sur, la presencia española fue la más benigna de todas. Los españoles venían con una misión encargada por el Papa de evangelizar a los habitantes de América del Sur, a cristianizar América del Sur. Por supuesto que también había aventureros que venían a hacer fortuna, ¿verdad? Pero la orden y la legislación que se instauró en las partes españolas de la venida a América eran en su mayoría favorables a los indígenas. No así en Brasil, por ejemplo. No así en Estados Unidos. Los ingleses vinieron y exterminaron a los indios. Para que tengan una idea, los indígenas en Argentina, por ejemplo, vivieron tranquilamente bajo el dominio español, hasta que se produce la independencia y el general Roca los extermina, ya en época en que Argentina era un país independiente. Bueno, dicho esto, en Cuba, los indígenas, que fueron los primeros que tomaron contacto con los españoles, empezaron a infectarse con las enfermedades que traían los españoles. Empezaron a tener contacto carnal, y ustedes saben que cuando una persona no tiene los anticuerpos para los virus que traen personas de otras latitudes, caen y enferman y mueren en cantidades astronómicas. En la isla quedaron muchos menos indígenas de lo que había previamente. Y a lo largo del tiempo prevaleció la influencia española en la lengua, en la religión, en la cultura, en las instituciones. Durante los siguientes siglos después de la llegada de Colón,
la agricultura y la ganadería se volvieron la principal actividad económica de Cuba. No hubo en Cuba grandes pasajes de enfrentamientos de la historia ni grandes gestas, porque evidentemente, aparte de la agricultura y la ganadería, no iban a encontrar el dorado de Cuba, ni la fuente de la eterna juventud, que eran cosas que buscaban algunos de los conquistadores. Se centraron más en el Perú, en el altiplano, en los Andes, en México, donde abundaban los recursos minerales. Había oro, había plata. Entonces, Cuba se convirtió más que nada en un punto de parada, digamos, ¿verdad? Un punto medio en el viaje, no tan medio porque estaba ya mucho más cerca del destino final, pero un punto donde venían los españoles en sus barcos a reponer agua, a cargarse de provisiones, a quedarse un tiempito ahí para evitar borrascas y compañía. Cuba era una especie de refugio una vez que se cruzó el Océano Atlántico. Bueno, el brillo que hubo a principios del siglo XX en Cuba empezó a formarse un poco antes, en el siglo XIX, como resultado de dos cambios de gran importancia. Primero, Estados Unidos se había fortalecido enormemente como país independiente. Y segundo, Haití colapsaba como principal colonia productora de azúcar. Y esto le dio oportunidad a los comerciantes cubanos de ganar peso en el mercado mundial del azúcar. Y ganar peso también en su asociación, sobre todo con los españoles. Y al mismo tiempo en convertirse Cuba como el principal productor de azúcar del mundo. Esta pequeña isla era la principal productora de azúcar del mundo. Y también ya empezó a perfilarse el tabaco. El auge de la producción hizo que los grandes capitalistas de la caña de azúcar y el tabaco, los agricultores que se enriquecían con la gran producción, empezaron a aceptar esclavos, a comprar esclavos. Por eso es que hay una gran proporción de población negra en Cuba. Para impulsar el sector azucarero, la agricultura, la ganadería, la producción de habano, por ejemplo, quedó en segundo plano de repente por el auge agrícola ganadero. La pobreza disminuyó rápidamente. La prosperidad se sentía en gran parte de la isla, lo que mejoró la relación entre todos los habitantes. No había grandes puntos de conflicto. Bueno, vamos a hablar también de la guerra por la independencia para darle un contexto a todo, ¿verdad? Mientras gran parte de los países del continente se levantaban en armas contra el imperio portugués en Brasil, aunque no fue tanto ahí porque el rey Don Pedro ya se había escapado de Portugal mucho tiempo antes, y en Venezuela, en Colombia, en Chile, había ejércitos que iban liberando a esos países de España, ¿verdad? Pero Cuba se mantuvo fiel a la corona española por mucho más tiempo que en los demás países, ¿verdad? Qué sé yo, en Colombia, en Venezuela, comenzó la guerra de independencia en la segunda década del siglo XIX, y Cuba comenzó a hacer lo mismo más de 5 décadas después.
en 1868 comenzó la primera de las 3 guerras que iban a independizar a la isla de España. Fue conocida esta primera guerra como la Guerra de los 10 años porque terminó en 1878. Pero volvió la pequeña guerra en 1879, un año después, la cual duró hasta el año siguiente, hasta 1880. Volvieron a la tregua, seguían los españoles, pasaron 17 años de esa tregua, que se llamó la tregua de las recompensas. No hubo guerra en todo ese periodo de tregua de las recompensas, pero en ese cambio ya empezaron los cambios fundamentales que formaron una sociedad absolutamente diferente. Los españoles abolieron la esclavitud en 1886 y las diferentes clases sociales se fueron uniendo gracias a tener un objetivo en común: conseguir la independencia de Cuba. Cuba fue el último enclave español en independizarse. Fue en 1895. Hay que resaltar algo, que los Estados Unidos jugaron un papel clave en la independencia de Cuba. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la enmienda Teller, que estipulaba que la isla de Cuba es por derecho libre y debe ser libre e independiente. Además, en esta misma enmienda Teller, expresamente se descartaba cualquier posibilidad de Estados Unidos de anexarse la isla o de tener alguna jurisdicción o control. Por supuesto que tampoco fue una obra de caridad y un afán de libertad para los cubanos de parte de los norteamericanos, porque Cuba era un excelente y posible aliado comercial. Tenía gran valor. Entonces, con esta enmienda Teller, Estados Unidos mandó a una dotación de su ejército para apoyar a los cubanos. Los cubanos, entonces, apoyados por estas tropas norteamericanas, declararon la guerra a España y finalmente, el 17 de julio de ese año, se llegó a una negociación. España prefirió optar por la paz, renunció a todos sus reclamos sobre la isla y Cuba era libre e independiente, la última en América en conseguir ese estatus. Esto dio paso a un periodo, digamos, de gran prosperidad o de relativa prosperidad, digamos, ¿verdad? Que muchos de los cubanos que viven actualmente en la isla solo podrían soñar. Por escritos antiguos, por algún daguerrotipo, ven cómo era Cuba antes y lloran por cómo es ahora, ¿verdad? Estados Unidos se quedó en la isla, entre comillas, para garantizar que los españoles no vuelvan durante 5 años. Y después se fueron y Cuba empezó a forjarse como nación. Tenía la ventaja de no tener tantos problemas como los demás, como muchos otros países latinoamericanos. La participación militar era cada vez más pequeña, no había tensiones sociales profundas, por lo que hubo un periodo de prosperidad general. La cercanía de Estados Unidos ayudó a que Cuba se convierta en un paraíso exótico, en un lugar de atractivos turísticos enorme, en una zona de recreación. Y algo que se fue aún más atractivo cuando en 1920 se dictó la ley seca en Estados Unidos.
en la década de los 20, entonces, en la isla había hoteles de lujo, restaurantes de lujo, casinos. Se convirtió Cuba en uno de los destinos favoritos de la gente famosa, de las celebridades de los Estados Unidos, de los políticos y por supuesto también de los capos mafiosos y de ladrones de todo tipo que se habían enriquecido en Estados Unidos y venían a gastar en Cuba. Se vivía un frenesí de diversión en Cuba. Había clubes campestres con campos de golf, había carreras de caballo, qué sé yo, Ernest Hemingway prácticamente se mudó a Cuba a escribir sus famosas novelas y también escribió algunas memorias gratas que le quedaron de Cuba. Así que también esa prosperidad, esa cantidad de plata que corría, por supuesto que también llamó a los mafiosos que fueron a instalar sus sucursales en Cuba. Y cuando se dice mafiosos también se dice políticos corruptos que aceptaban coimas o exigían coimas para que los mafiosos extiendan su imperio. Las exportaciones de azúcar, por otro lado, proporcionaban gran parte del dinero que sustentaban al país. Los ingresos por turismo también empezaron a crecer y prácticamente en el momento de la revolución castrista igualaba el ingreso del turismo con el ingreso de la exportación de azúcar. Y eso ayudó a impulsar el crecimiento de la infraestructura moderna para la época y que hoy aún a duras penas sigue en pie y no se ha mejorado nada. Siguen siendo las antiguas casas de esa época las que son habitadas en La Habana y en otras ciudades. Es una pena, ¿verdad? En cuestión de años, entonces, La Habana se fue llenando de hoteles 5 estrellas, casinos. Abundaban las playas repletas de turistas, principalmente estadounidenses, tomando ron, fumando el tabaco cubano. Pero no todo era vicio en Cuba tampoco. Cuba se convirtió en el país con más cines, con más autos y con más televisores de América Latina. El Producto Interno Bruto per cápita fue el más alto, incluso casi igualando al Producto Interno Bruto de España. Sin embargo, mientras todo indicaba que Cuba era un paraíso de felicidad, de prosperidad, hubo una especie de paulatino abandono del campo por parte de los hijos de los agricultores. Algo que siempre sucede, ¿verdad? Las luces de la ciudad, las posibilidades de diversión de la ciudad y las posibilidades de ganar plata con mucho menos esfuerzo de la ciudad, hizo que haya cada vez menos personas queriendo trabajar en el campo. Bueno, eso creó también un esquema de lumpenaje en las ciudades. Mucha gente que venía del campo, no todos tenían la oportunidad y empezó a haber pillaje, inseguridad, gente que necesitaba ayuda para comer y compañía, ¿verdad? Ese era un caldo de cultivo ideal para aquellos que tenían las ideas que irradiaba la Unión Soviética en ese momento a todo el mundo. La idea exportadora
del socialismo, entre comillas, científico de la Unión Soviética. Y aún en ese país, que tenía la mejor tasa de mortalidad infantil en la región, en ese país donde prácticamente hasta la gente que no trabajaba vivía con cierta calidad, aún en esas condiciones, hubo un pequeño movimiento de insurrección, digamos, ¿verdad? En ese ambiente, Fidel Castro, un joven de clase media, de una familia pudiente, encabezó a un grupo de cubanos para tomar las riendas del país. Se presentó como un joven que hablaba muy bien, que manejaba el discurso, prometió que iba a traer la verdadera democracia y lo que ellos llaman justicia social a Cuba. Dijo que él de ninguna manera era comunista, que no era marxista. Sin embargo, todo era una mentira. Y con esas mentiras y la ayuda de Estados Unidos nuevamente, porque Estados Unidos le confiscó las armas al ejército de Batista, no tuvieron mayores problemas para tomar el poder los barbudos de la Sierra Maestra. Así que este pequeño grupo consiguió colocar a Cuba en uno de los peores escenarios. La primera medida que tomó el gobierno de Fidel Castro fue embargar todos los bienes de los norteamericanos que había en la isla. Los hoteles, los casinos, los restaurantes, los campos que tenían, todos fueron embargados. Y por supuesto, ¿qué hizo Estados Unidos? También declaró el embargo a Cuba. Estados Unidos, hay que decir también, ya había puesto un primer embargo a Cuba, lo de las armas a Batista, ¿verdad? Consiguieron con ese embargo de las armas a Batista que Fidel Castro gane. Fidel Castro después se muestra comunista, embarga todos los bienes norteamericanos y empieza el segundo embargo norteamericano. La situación económica fue empeorando rápida y drásticamente con Fidel Castro. No habían transcurrido ni 2 años del poder revolucionario cuando el barbudo mayor Fidel le compró armas a la Unión Soviética y lo hizo de forma abierta y de forma masiva. Y eso no le gustó nada a los Estados Unidos. Fidel decía, no tengo más opción porque no puedo comprar armas norteamericanas debido al embargo. ¿Por qué la Unión Soviética le vendió a precio vil las armas a Cuba? Porque estábamos en plena Guerra Fría. Y en la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética eran archienemigos. En respuesta al acercamiento de Cuba a la Unión Soviética, Estados Unidos redujo sus compras de azúcar a la isla. Los soviéticos contraatacaron comprando el azúcar restante. Entonces, Estados Unidos, para aumentar la presión, suprimió la venta de petróleo a Cuba. En contrapartida, la Unión Soviética envió más petróleo, pero las refinerías
en Cuba eran estadounidenses. Y obviamente se negaron a refinar el petróleo de la Unión Soviética. Fidel también dobló la apuesta y expropió y nacionalizó todas las refinerías de petróleo estadounidenses. Todas las refinerías, todas las instalaciones petroleras norteamericanas fueron tomadas sin pagar ni un centavo de compensación. Así que en 1960 Estados Unidos impuso un embargo más severo sobre las exportaciones de la isla, excepto la de alimentos y medicinas. Aquí hay que decir dos cosas. El relato de los procubanos hasta ahora es que Cuba está pobre por el bloqueo norteamericano. Nunca hubo un bloqueo a Cuba. Lo que sí hubo un embargo en respuesta a los embargos cubanos. ¿Cuál es la diferencia entre bloqueo y embargo? Bloqueo es cuando vos con una fuerza, si es una isla, como Cuba, por ejemplo, una fuerza naval rodea la isla y no permite que entre nada o salga nada de la isla. Embargo, sin embargo, perdón, quería hacer ese juego de palabras, es que te sacan todos tus bienes, los bienes que están al alcance de sacar, los bienes cubanos en Estados Unidos, los depósitos de azúcar que había en Estados Unidos. Eso es un embargo. Y se le impide comprar a Estados Unidos una serie de productos que necesitaba, como el petróleo de Cuba. Pero esto también es importante, nunca hubo embargos sobre medicamentos y sobre alimentos, hasta el punto que hasta ahora la principal fuente de proteína animal de Cuba es Estados Unidos. Lo que come de proteína animal los cubanos, pobrecitos, es un pollo por familia por semana. Y eso el gobierno cubano le compra a Estados Unidos. Bueno, ese es el cuadro de los primeros años. Ese es el cuadro del deterioro rápido, del deterioro veloz de la economía cubana y de la situación deplorable, pobre gente del pueblo cubano. Hasta ahí vamos a contar hoy la historia y después vamos a ir contando cómo fueron las medidas de Fidel Castro empobreciendo hasta más no poder a los ciudadanos cubanos.